Hola participantes del taller de diseño y gestión de contenidos en Moodle. Yo soy José Rojas Ábalos, tutor del curso. Estamos en la unidad 5 que habla de las evaluaciones. Y bueno, vamos a trabajar un poquito con nuestro curso de muestra, el taller de Moodle para administradores, que le cambié de nombre, ahora es taller de Moodle para administradores. Era Moodle para administradores. Y quiero mostrarles ahora cómo configurar el libro de calificaciones, que es importante para la evaluación. Entonces, en Moodle 3 sería entrar en esta opción que estoy marcando, Gradebook Setup. Le doy Enter. Y bueno, acá tengo entonces mi libro de calificaciones. ¿Cuál es la idea del libro de calificaciones? Y vamos a mirar nuevamente nuestro plan. Nosotros tenemos en la propuesta 1, 2 y 3 un mismo esquema casi. De hecho, para la distribución de puntaje tenemos el promedio ponderado, el examen final, el promedio de parciales y el trabajo práctico, ¿no? Entonces tenemos parciales, tenemos regularmente 2 parciales posibles. Vamos a trabajar con 2 parciales posibles y 2 finales posibles. Entonces vamos a crear categorías. El promedio ponderado se calcula sobre el promedio de parciales y el trabajo práctico, ¿no? O sea, un candidato a categoría es el promedio ponderado, ¿no? Y el otro candidato es promedio final. ¿Por qué hablo de categorías? Y volvamos a nuestro curso de muestra. Y acá tenemos una categoría que engloba todo el curso, que es taller de Moodle para administradores. Dentro de esta categoría vamos a crear esta categoría grande, el universo sería esto. Vamos a añadir una categoría nosotros, y esa categoría se va a llamar, a ver, no, este no es el documento, este sí. Entonces dijimos que tenemos promedio ponderado por un lado, que va a incluir los parciales, que va a incluir el trabajo práctico. Por lo tanto, una categoría va a ser, vamos a ponerle promedio ponderado. El cálculo del total va a ser su media simple de calificaciones. Vamos a ampliar esto con ver más. Y acá hay algo muy importante para el total: excluir calificaciones. O sea, del promedio ponderado, para calcular el total, voy a excluir calificaciones vacías. Está marcado. ¿Qué significa esto? Explico en palabras más sencillas, porque esto a mí me confunde, suele confundir. Varias veces ya usé, pero igual me confunde cada vez que miro. ¿Qué significa excluir calificaciones vacías? Veamos. Cuando tengamos los ítems dentro de esta categoría, vamos a tener entonces los exámenes parciales y el trabajo práctico. Dentro de un examen parcial va a haber
gente que no rinde, entonces no tiene calificación, ¿verdad? En el parcial 1, parcial 2. Rinde parcial 2, no rindió parcial 1. Entonces en parcial 1 tiene calificación vacía. Si yo calculo el promedio excluyendo calificaciones vacías, le va a calcular el promedio solamente de parcial 2. Si en el parcial 2 hizo 100, entonces su promedio va a ser 100 porque están excluidas las calificaciones vacías. El promedio real tiene que ser 50. Entonces, para que eso suceda, no tengo que incluir, tengo que excluir las calificaciones vacías. Dejo así. Como siempre, voy a ir explicando las cosas que necesitamos usar, otras cosas voy a pasar por alto. Les ruego revisen en los manuales las cosas que voy pasando por alto si es que les causa curiosidad. De esta manera tienen acá también la ayuda, pueden mirar y mirando qué significa. Pero el manual siempre amplía más. Bien. Total categoría. Tipo de calificación va a ser valor. La calificación máxima de esta categoría es promedio ponderado. El promedio ponderado, según lo que vimos en nuestra planificación, es del 40%. El 40% del final. Entonces, por lo tanto, el promedio ponderado voy a ponerle 40. Enseguida vamos a entender por qué. Ampliamos esto, ver más, y para el despliegue es importante ponerle un nombre a la categoría total. Tenemos promedio ponderado, entonces vamos a ponerle total promedio ponderado. ¿Ok? Después de eso podemos guardar los cambios. Revisemos por última vez. Descartar las más bajas, nombre de la categoría, medida ponderada, excluir calificaciones vacías, tipo de calificación y todo eso. Guardamos los cambios y tenemos entonces la categoría de promedio ponderado y total promedio ponderado. Está dentro del curso. Sabemos que promedio ponderado forma parte de otra categoría que se llama promedio final. O sea, promedio ponderado está incluido entonces dentro del promedio final. Por lo tanto, entonces necesitamos otra categoría que contenga a promedio ponderado. A ver. Entonces, vayamos acá y vamos a crear una nueva categoría. Esta categoría se va a llamar promedio final. Vamos a excluir las calificaciones vacías. Vamos a total categoría y veamos. El promedio final es el 100%, 40 y 60. Por lo tanto, la calificación dejamos en 100
De nuevo le ponemos un nombre a la categoría. Total promedio final. Ahí está. Promedio final, media ponderada simple de calificaciones, total promedio final, valor 100. Entonces podemos guardar los cambios. Bien, acá vemos nosotros que tenemos como universo, repito, el taller de Moodle para administradores como categoría. Dentro de eso tenemos el promedio ponderado y el promedio final. Sabemos nosotros que el promedio ponderado tiene que estar subordinado al promedio final. Por lo tanto, tenemos que hacer ese cambio. Tiene que estar dentro del promedio final. Vamos a hacer entonces el cambio. Una forma de evitar hacer el cambio es crear primero la categoría de mayor jerarquía. En este caso debería haber creado promedio final, y cuando creaba promedio ponderado, voy a editar los ajustes para ver, podía yo ponerle la categoría padre, que era el promedio final. Pero como el orden en que creé, cuando yo creé el promedio ponderado, todavía no existía promedio final, entonces no me apareció como una opción para de hecho no me apareció categoría padre como opción. Vamos a cancelar esto, pero hay otra forma de solucionar esto. Vamos a ver. Voy a entonces seleccionar promedio ponderado, que tiene que ir dentro del promedio final. Voy a seleccionar entonces promedio ponderado para mover. ¿Cómo hago eso? Acá tiene un icono que me permite mover. Le doy mover promedio ponderado. Y me abre estas opciones. Puedo mover acá, arriba, debajo de taller, o debajo del promedio final donde quiero llevar. Entonces, llevo ahí. Ok. Ahora tengo promedio final, y dentro del promedio final tengo promedio ponderado. Entonces, dentro de promedio ponderado tengo que tener una categoría, dentro del promedio final tengo que tener otra categoría que es de examen final. Entonces vamos a crear esa categoría de nuevo. Vamos a añadir categoría y vamos a ponerle examen final. ¿Okay? Examen final. Vamos a excluir las calificaciones vacías. Vamos a total categoría. Vamos a calificación máxima, va a ser 60. Recuerden que 60 es de examen final, 40 de promedio ponderado. Vamos a poner total examen final. Okay. Después de eso vamos a usar categoría padre. Categoría padre es promedio final. Elegimos promedio final, guardamos los campos. Entonces ahí tenemos ya dentro de promedio ponderado tenemos examen, dentro de promedio final tenemos promedio ponderado y examen final.
Y dentro del examen final vamos a tener seguramente los exámenes finales, ¿verdad? Acá tenemos solamente las categorías, todavía no incluimos las evaluaciones, ¿no? Bueno, entonces promedio ponderado se compone de nuevo de exámenes parciales y del trabajo práctico, ¿no? Por lo tanto, vamos a crear una categoría que se llama exámenes parciales. Y vamos a darle, vamos a quitar esto, como siempre, total categoría. A ver, los parciales tienen 50% de peso, entonces de 50 acá, vamos a ver, me refiero a esto, promedio parciales tienen 50 de peso, trabajo práctico tiene 50 de peso. Estamos creando entonces promedio de parciales como categoría, le llamamos exámenes parciales. Vamos a ver más y vamos a poner total exámenes parciales. Ok, entonces, ¿qué más nos falta? La categoría padre. La categoría padre de exámenes parciales, a ver, es promedio ponderado. Guardamos los cambios. Y tenemos entonces promedio ponderado, exámenes parciales y total de promedio ponderado. ¿Qué nos falta en promedio ponderado? Nos falta el trabajo práctico. Entonces, de nuevo, añadimos categoría, ponemos como nombre de categoría trabajo práctico, o puede ser trabajos prácticos en plural. De nuevo, eliminamos el excluir calificaciones vacías, desactivamos total categoría, ver más, total trabajo práctico, total trabajo práctico, y ponemos a 50 esto. La categoría padre es promedio ponderado. Guardamos cambios. Entonces tenemos nuestro esquema de promedio final. Promedio ponderado, que incluye exámenes parciales y trabajo práctico. Y el examen final, el promedio ponderado 40%, el examen final 60%. Reproduce esto que ustedes ven acá. Igualmente, dentro del promedio ponderado tenemos 50-50. Dentro del promedio ponderado tenemos exámenes parciales 50, trabajo práctico 50. Entonces, estamos reproduciendo exactamente lo que pide el reglamento.
yo no voy a tener en cuenta total del curso, porque total del curso posiblemente incluya también las diagnósticas, ¿verdad? Y las formativas. Entonces no voy a tener en cuenta el total del curso. Para promocionar yo voy a tener en cuenta total promedio final. Bueno, entonces dentro de cada una de estas categorías van a ir las evaluaciones. Por ejemplo, una forma de incluir una evaluación en una categoría es moviendo también. Y la otra forma es cuando se diseña y se le dice la categoría de calificación. Entonces yo puedo mover esto que sabemos de Moodle, que es un foro, y puedo declarar de que sabemos de Moodle es, a ver, un trabajo práctico. Muevo debajo un trabajo práctico y así voy teniendo entonces las evaluaciones metidas dentro de las categorías. Ok, había hablado de que tenemos diagnóstica y tenemos formativa. Tenemos diagnóstica y tenemos formativas. Entonces vamos a añadir una categoría. Vamos a poner una diagnóstica. Vamos a excluir las calificaciones vacías también. Y vamos a ver total categoría 100. Vamos a dejar en 100 y vamos a incluir la calificación máxima. Perdón, vamos a incluir el nombre de la categoría, del total de la categoría, que sería total diagnóstico. Esto no va a estar incluido en el puntaje para promocionar, por lo tanto la categoría padre va a ser el taller mismo, no cambiamos nada. ¿Okay? No cambiamos nada, guardamos cambios y aquí tenemos entonces diagnóstica abajo a nivel de curso. Vamos a mover esto por tener un orden, la secuencia. Lo primero que se toma es la diagnóstica, por lo tanto vamos a mover el principio. Ahí está diagnóstica. Nos faltaría otra categoría que sería la formativa. Añadimos la categoría, le ponemos formativa. De nuevo excluimos calificaciones vacías, total categoría, expandimos, le ponemos total formativa y esto tendría un puntaje de 100, dejamos así. La categoría padre también es el curso y guardamos cambios. Entonces con esto vimos cómo implementar el libro de calificaciones para lo aproximado al reglamento de las universidades, ¿no? Tenemos diagnóstica, tenemos la formativa que vamos a mover también al principio debajo de diagnóstica al mismo nivel del taller. Movimos y bueno, acá veo
que dice total NL formativa. Es un error, hay que corregir. Entonces decíamos, tenemos diagnóstica, formativa y el promedio final. La sumativa, por supuesto, es esta parte del promedio final. Bueno, en un próximo video vamos a ver un ejemplo un ejemplo concreto de nuestro curso, en este caso el de taller de Moodle para administradores, y vamos a mirar un poquito también lo diseñado para el taller que estamos desarrollando nosotros. Muchas gracias, nos veremos en un próximo video.